Los diputados y las diputadas federales de la Ciudad de México tienen un peso político muy importante. No solamente designan presupuesto, sino también operan en la sociedad de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, 9.2 millones de habitantes, con el Valle de México cerca de 20. Los alcaldes, las alcaldes, los diputados, el jefe o jefa de gobierno tienen un peso político a nivel nacional. Carlos Ulloa, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. ¿Quieres ser diputado federal, Carlos? Estoy como candidato a diputado federal por el Distrito 5, que es una parte muy importante de Tlalpan, de la zona rural, y la otra parte de Xochimilco. Oye, Carlos, no es secreto, todo el mundo sabe, eres cercanísimo a Claudia Sheinbaum. Desde la universidad la acompañaste en la alcaldía Tlalpan como director general de servicios. Después fuiste parte de su gabinete, fuiste incluso su secretario particular. Fui incluso fui secretario particular de ella cuando fue secretaria del Medio Ambiente en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando se implementó y estuvo a cargo de ella el tramo de segundo piso gratuito y la primera línea de construcción del Metrobús de Doctor Gálvez hasta Indios Verdes, y después se conectó al Caminero. Pero fue el primer proyecto de Metrobús en la Ciudad de México y después se siguieron con mucho más. Morena se ha hecho un movimiento político tan grande a nivel nacional que a veces es difícil identificar si existen grupos o no existen grupos. Claudia Sheinbaum definitivamente tiene un equipo de trabajo. Sí, tiene un equipo muy sólido, gente muy capaz en cada una de las áreas. Ella como jefa de gobierno hizo un equipo muy sólido de compañeros universitarios, académicos, intelectuales, pero todos con una vocación social de servicio a la comunidad. Por eso el éxito de sus 5 años de gobierno al frente de esta Ciudad de México. Y en específico, tú te has desarrollado en Tlalpan. Entiendo que tú eres oriundo de otro estado de la República, pero ya tienes más tiempo en la Ciudad de México que el que viviste en ese estado. Sí, yo nací en Chiapas, me vengo a vivir, a estudiar a la Universidad de la Ciudad de México y me quedo en la alcaldía de Tlalpan, y ahí he estado participando siempre, trabajando, siempre de la mano, y me siento muy orgulloso, a diferencia de otros, de tener a López Obrador como presidente de la República y tener a la próxima presidenta de la República como mujer, con quien he trabajado alrededor de 33 años. Y Carlos, y Tlalpan es singular porque tiene cerca de 700,000 habitantes. Es una alcaldía que se caracteriza por tener alternancia. Es una alcaldía donde han gobernado prácticamente todos los partidos políticos que han estado en la Ciudad de México. Y en los números que son un poco engañosos en esta ciudad para la elección, Tlalpan puede ser el factor diferencial. Mira, aparte de lo que te puedo decir de Tlalpan, tiene 650,000 habitantes. El 80% de su territorio, de la alcaldía de Tlalpan, es suelo de conservación. Es decir, es uno de los pulmones más grandes que tiene la Ciudad de México por los beneficios ambientales que otorga a la Ciudad de México. Y sí, es pluricultural, tenemos pueblos, tenemos barrios, tenemos colonias, tenemos fraccionamientos, y todo eso que converge en nuestra alcaldía, pues ha hecho una alcaldía totalmente diferente al resto. Estuvo Claudia Sheinbaum como delegada, la última delegada en Tlalpan, y pues eso fueron las carteras también que la acreditaron a ser la primera jefa de gobierno en la historia de la Ciudad de México. Mira, has estado prácticamente en todos los sectores de impacto en la Ciudad de México. Y en este en específico, el de la vivienda, el sector inmobiliario es muy fuerte. Siempre ha habido una crítica muy fuerte a los jefes y jefas de gobierno. Se habla incluso de carteles inmobiliarios. ¿Qué hiciste como secretario de ese sector? Mira, lo que te puedo decir, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde tuve el honor de estar, ahí hay un antes y un después del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Porque en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum a jefa de gobierno, era una queja constante de la ciudadanía, de los capitalinos, donde veían una torre, donde dañaba el entorno, donde no había un beneficio alrededor cuando llegaba alguien a impactar de manera negativa, porque una construcción pues realmente pues, necesita servicios, necesita seguridad, necesita pavimentación, necesita recolección de basura, necesita agua. Entonces, lo que nosotros hicimos es que se cumpliera la ley, que cualquier desarrollo inmobiliario dentro del marco jurídico que se pudiera desarrollar se cumpliera con las medidas de mitigación en beneficio del entorno para los vecinos, es decir, que se mantuviera o se construyera la red hidráulica, la red de drenaje, iluminación, banquetas, o incluso en unos donar una parte de su terreno para que se hicieran pequeños parques, ¿no? O sea, apostarle al área verde, también que tengamos espacios públicos. Un ejemplo que yo pongo muy claro es en la Miguel Hidalgo. Hace años se autorizaron permisos sin control urbano, que es toda la parte del nuevo, que le llaman el Nuevo Polanco, que es la Náhuac por ahí, donde tenemos calles oscuras totalmente de día y la única hora que ilumina esa calle son a las 12 del día. Ahí tenemos un desarrollo urbano en desorden, no se cumplieron las normas
establecidas del desarrollo urbano. Y entonces lo que nosotros hicimos pues, fue apostarle a un desarrollo urbano ordenado, siempre y cuando no comprometiendo ni el presente ni el futuro de los capitalinos, sino al contrario, que dentro del marco jurídico hubiera inversión, no solamente nacional, sino extranjera, porque detonan una economía muy importante de empleos directos e indirectos, pero dentro del marco jurídico. Y se hicieron los acuerdos, establecimos en qué alcaldías no podíamos construir cierto número de vivienda porque tenemos problemas de agua. Pero ¿Y sí en podrías vías diferenciar primarias. claramente si esas alcaldías eran o no eran de Morena? ¿Se tomó una decisión política o fue una decisión 100% legal? No, es una decisión legal, es decir, a ver, ¿en qué alcaldías no tenemos factibilidad de agua? Entonces, en esas alcaldías, decirles a los constructores, por aquí no puedes construir, pero en cambio por aquí sí tenemos vías primarias, tenemos reforma, periférico, circuito interior, todas estas vialidades que realmente no impactan de manera negativa a los vecinos, pero sí impactan de manera positiva en la inversión económica de nuestra ciudad. ¿Y qué pasó en la alcaldía Benito Juárez? Hubo hace tiempo, el año pasado, un incendio en un edificio y de ahí se detonó que habían irregularidades en la construcción. Mira, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, es decir, el gobierno de la Ciudad de México, es donde se otorga el uso de suelo y donde tú como inversionista privado solicitas el uso de suelo y el uso de suelo que te dice. El uso de suelo te dice, tú aquí puedes construir 4 niveles y tienes que dejar 30% de área libre y cada unidad o cada departamento tiene que tener tantos metros con tanto número de cajones de estacionamiento. Ok, tú vas con eso a una alcaldía y la alcaldía te tiene que otorgar la manifestación de construcción de acuerdo al uso de suelo. ¿Qué pasó? Que después las alcaldías tienen la facultad de otorgarte la licencia de construcción y sobre el proceso de la obra otros documentos más y el último que tienen que otorgarte es el de liberación y manifestación de construcción y ocupación, terminación y ocupación. Ese documento se tiene que cotejar con el primero, con el uso del suelo. Sí, tiene que coincidir. Tiene que coincidir. Entonces tú vas a inmueble para que ya le des la liberación de la alcaldía y dice, tú ibas a construir 5 pisos, sí están construidos 5 pisos, sí están 10 departamentos, sí está el 30% de área libre, sí están tantos cajones. Llegaron, hay documentos oficiales donde funcionarios llegaban con el documento y decían 6, 7, 8, 9, hasta 10 pisos de más contra 5 que decía el uso de suelo. Y lo firmaron. Por eso no hay agua. Por eso no hay agua. ¿Tú estás convencido de que existe y opera el cartel inmobiliario? Ahí se detectó, son 130 inmuebles construidos con un piso de 1 hasta 7 en la alcaldía Benito Juárez. Pero no solo eso. El problema es en la indefensión jurídica con que se encuentran quienes compraron de buena fe del piso 1 irregular hasta el piso 10, 11 o 12. ¿Por qué? Porque tú puedes escriturar. Es como dice la candidata del PRIAN. Ella tiene su escritura, sí, puedes tener tu escritura. Pero lo que no puedes hacer es que no tienes el documento de liberación y ocupación. Cuando tú vas a venderle a un segundo, ahí es donde se detonó el problema. Porque el notario te pide tu escritura más el uso de suelo actualizado. Vas a CEDUBI y te imprimen el uso de suelo. Y el notario te dice, oiga, usted vive en el piso 7 y aquí en la escritura dice que es el piso 7, pero el uso de suelo dice que nomás hay 5 niveles. Carlos, hemos visto tus propuestas y prácticamente la gran problemática de la Ciudad de México la has enrutado a la movilidad. Una ciudad donde puedes tardarte horas en llegar de un lugar a otro y prácticamente el transporte público puede ser muy inseguro. ¿Cuáles son tus propuestas? Mira, ¿qué pasa en la movilidad? Y ahí me regreso un poco atrás. La exjefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le apostó a esta Ciudad de México a tener una movilidad digna para que tuviera bienestar todos los usuarios del transporte público de la Ciudad de México. Y te pondría varios ejemplos. La línea 1 del metro, después de 53 años de su construcción, nunca había tenido una inversión tan grande como hasta ahora, porque no es mantenimiento, es una intervención total de sus rieles, de su sistema, de las unidades, de las escaleras, en 53 años en la línea 1 y ahorita están por la línea 9. Se construyeron en la Ciudad de México 3 cablebús y el más grande del mundo está en Iztapalapa, donde más se requiere, donde hay gente que ahora se ahorra hasta hora y media de traslado, que es de Santa Marta hasta Constitución de 1917. Y el otro en Gustavo Amadero, y el tercero que está por concluir, que va a la alcaldía Miguel Hidalgo. Más la modificación de los trolebús. Esas unidades, 500, se cambiaron totalmente con un costo de 6.5 millones por unidad, impuesto de los capitalinos. No se ha subido la tarifa del transporte público. Se construyeron alrededor de 6.300 nuevas ecobicis. Y se amplió el sistema de transporte no motorizado a 3 alcaldías más, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán.
Esto quiere decir que también se le apuesta a la movilidad. Y como te decía al principio, el Metrobús, que fue la primera línea que inició la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se han replicado más líneas, incluso esta política pública de movilidad se ha replicado en estados de la República que han sido exitosas. Y esto han hecho líneas que incluso ahora ya tenemos líneas eléctricas. Y es a lo que vamos. Y eso va ahora con una nueva modalidad. Por eso el lema de la Ciudad de México decía una ciudad innovadora, porque aparte en tecnología se aplicó por primera vez una tarjeta multimodal, donde tú, al usar un transporte público con esa tarjeta, tienes acceso a todos los transportes públicos de la Ciudad de México. Estás hablando de miles de millones de pesos, no solamente de los proyectos nuevos y los que se quieren hacer, sino del mantenimiento de los proyectos que tienen más de 50 años. Si vas a ser legislador federal, una de tus misiones puede decirse va a ser garantizar que se envíe presupuesto para este tipo de proyectos. Para este tipo de proyectos, porque la doctora quiere replicarlos en el resto de la República. Por ejemplo, también en el transporte público, construcción de carreteras, ampliar la red férrea de la Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a Guadalajara y de Guadalajara a la frontera. Son recursos públicos que se tienen que etiquetar desde el Congreso de la Ciudad de México. Carlos, si te parece, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas rápidas, a quemarropa, que requieren unos reflejos especiales. Venga. ¿Estás listo? Listo. Eres cercanísimo a Claudia Sheinbaum. ¿Claudia es Claudia o Claudia es AMLO? Claudia es Claudia y es la mujer que más admiro en la política y en la vida de nuestro país. ¿Metes las manos al fuego por Las Claudia dos. Sheinbaum? ¿Y por Clara Brugada? Las dos. ¿Qué te define como político? Servir al pueblo. Es a lo que viene un político. ¿Alcanza el presupuesto para cumplir todas las promesas de Claudia Sheinbaum y además sacar los megaproyectos que mencionas de movilidad para la ciudad? ¿Alcanza? Porque ahora los recursos se manejan bien y el recurso va dirigido realmente al pueblo, a quienes pagan sus impuestos. Fuiste el titular de la CEDUBI, una secretaría que nunca terminas todos los proyectos que empiezas. ¿Te sientes satisfecho de tu gestión? Me siento muy satisfecho porque hay un antes y un después y todo está en el marco jurídico y en la regulación de sí a los desarrollos urbanos, sí a la inversión dentro del marco jurídico. ¿Qué hiciste desde la CEDUBI para frenar a lo que llaman el cártel inmobiliario? Darlo a conocer en una conferencia de prensa y decir cuál era el fondo del caso, darlo a conocer ante la Consejería Jurídica y la Consejería Jurídica hacerlo procedente contra la Fiscalía. Fuiste secretario de Estado. Tú sabes que en el ejercicio público todo es dinero. Si no logra Morena la mayoría en el Congreso, ¿se van a hacer estos proyectos que nos comentas? Por eso estamos convenciendo y platicando con todas las personas, tocando puertas, haciendo asambleas y explicarles que todos estos grandes proyectos de infraestructura, de programas sociales que encabeza y ha planteado la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, necesitan las 2/3 partes del Congreso local, del Congreso de la Unión y del Senado de la República. ¿Tu mayor reto a vencer? Seguir trabajando toda mi vida para el servicio público, en beneficio de la población. Y en el volado de la democracia, si la oposición gana la Ciudad de México, ¿cuál sería tu objetivo como diputado federal? Mira, esa es una ciudad progresista. Desde el 1997 con el ingeniero Cárdenas, aquí se han garantizado los derechos más fundamentales y se han visibilizado más a las minorías. Es muy difícil que eso pase. Esta ciudad es progresista y seguirá siendo de izquierda. Carlos Ulloa, muchísimas gracias por Al contrario, acompañarnos. Rodrigo, muchas gracias por la invitación.